como un retiro de puntos o como una sutura simple, no es necesario pues trasladarlos a un hospital de gran resolución, ¿no? Esto va a aumentar en sí la capacidad resolutiva de los médicos de atención primaria y mejora a los pacientes, no se les demora mucho en atenderlos. ¿Cuáles son las patologías que vamos a intervenir? Las hemos dividido en dos grupos, patologías urgentes y patologías electivas o programadas. Dentro de las patologías urgentes tenemos la sutura de heridas. Esto es como el pan de cada día para sobre todo los internos, los residentes que están rotando por cirugía. Esto lo van a ver ustedes en el tópico constantemente, que vienen los pacientes para suturarse por heridas en distintas partes del organismo. Ya acá vean ustedes hacia acá a la derecha una típica sutura por herida de pico de botella, ¿no? Que es bastante frecuente en ver esto en emergencia. ¿Ya? Entonces las suturas de heridas cutáneas son una de las patologías urgentes quirúrgicas a resolver. Luego tenemos el drenaje de abscesos. El drenaje de abscesos también es una patología que se resuelve de una manera urgente, sobre todo en emergencias, porque el paciente viene pues a emergencia con mucho dolor. La zona donde está el absceso tiene mucho, se puede decir, enrojecimiento y aumento de temperatura. Entonces, cuando uno palpa esa zona es demasiado dolorosa, a veces produce al paciente fiebre general, y el paciente viene pues obviamente para que se le haga un drenaje de inmediato, ¿no? Porque esto, como ustedes saben, puede aumentar, puede progresar, se puede hacer una infección generalizada. Se ha visto casos de abscesos que pueden llegar a veces a casos de infección generalizada. Entonces siempre es bueno en emergencia hacer el drenaje oportuno de los abscesos. Más adelante vamos a ver cómo se realizan estos drenajes. Otra patología urgente a realizar es también el drenaje de hematomas. Ya observen ustedes, el hematoma es necesario drenarlo rápidamente, porque a veces puede ocurrir como consecuencia que el hematoma, al no ser drenado o cohibido, se puede ir llenando y hacer lo que llamamos un síndrome compartimental, ¿no? O sea, se empieza a llenar, a disecar todos los tejidos y se hace un gran hematoma. Entonces, por ejemplo, acá en el ejemplo que estamos viendo, un paciente que ha tenido una contusión en la mano, ¿no? O sea, se hace el drenaje respectivo, se presiona a ambos lados de la incisión y sale el coágulo, como ustedes ven acá, y luego queda más o menos así ya un poco el hematoma drenado. Entonces, una indicación también de urgencias de cirugía menor es el drenaje de hematomas. Otra patología importante también a ver en emergencias son los panadizos, ¿no? Los panadizos, ustedes saben, es un absceso localizado justo debajo de la uña, sobre todo las uñas de las manos, y que también es muy doloroso, trae imposibilidad al paciente de poder manipular con las manos, le da fiebre. Es un proceso infeccioso que tiene que ser inmediatamente tratado. Requiere un tratamiento quirúrgico y un tratamiento médico en paralelo. O sea, el quirúrgico viene a ser el drenaje de la zona abscedada, y el médico es pues darle tratamiento antibiótico y analgésico respectivo, ¿no? Entonces los panadizos también son patologías urgentes a intervenir. Otra patología urgente también que vienen a las emergencias son los pacientes con hemorroides trombosadas. Ya las hemorroides trombosadas son situaciones bastante dolorosas para el paciente, les traen una incomodidad que ustedes no tienen idea, no pueden ni sentarse, ni pararse, ni mantenerse, siempre vienen con la expresión que ellos dicen: tengo la sensación de un bulto en la zona del ano, ¿no? Entonces ustedes se examinan y observan que es un hematoma producido por una trombosis de las venas hemorroidales. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en emergencia? Colocar un poquito de anestesia y hacer una incisión, y sale pues el coágulo o trombo que está localizado ahí en la vena hemorroidal. Eso también es una urgencia. Luego vamos a ver cuáles son las patologías electivas que podemos hacer como cirugía menor. A la cabeza están las biopsias de los lunares, ¿no? Los lunares, como ustedes saben, son tejido pigmentado, llamados también nebus, que se encuentran pues en toda la extensión de la piel, ¿no? Si nosotros sospechamos que es un lunar que va creciendo en forma, digamos, sospechosa, ustedes ya seguramente en su curso de dermatología han aprendido a reconocer los lunares, la apariencia de un lunar sospechoso de poder contener células neoplásicas. Entonces se puede hacer una biopsia, ¿no? Por más pequeños que sean, se hace una biopsia.
Entonces, esto es para cirugía electiva o programada. También tenemos los famosos quistes de inclusión, quistes epidérmicos o quistes sebáceos, que también hay que extirparlos porque crecen, observen ustedes acá, empiezan a crecer estos quistes y también en algún momento por el contenido, se puede decir, untuoso que tiene dentro del... Porque esta es una glándula que se obstruye. Observen acá que acá hay un poro, entonces esto se obstruye y por dentro la glándula empieza a crecer y el unto sebáceo o grasa que se va juntando en la bolsita puede crecer hasta tamaños, digamos, de un limón o quizás un poco más grandes, como observan ustedes acá. Acá está el poro. Entonces, estos, y como ustedes ven aquí que está enrojecido en la nuca, estos quistes también se pueden llegar a abscedar. Entonces, lo que hay que hacer dos procedimientos. Primero, drenar el absceso, dar tratamiento antibiótico por 7-10 días y luego ver la posibilidad ya de sacar toda la bolsita del quiste para hacer el tratamiento quirúrgico definitivo, ¿no? Entonces, los quistes sebáceos también son cirugías que podemos programar como cirugía menor. Luego tenemos los lipomas, los clásicos lipomas. Observen ustedes acá, lipomas en diferentes localizaciones. Los lipomas pueden ser pequeños, pueden ser grandes. A veces hay grandes lipomas que a veces es un poco más trabajoso, laborioso sacarlos, retirarlos. Pero siempre, siempre hay que enviar todas estas muestras que nosotros retiramos en las cirugías selectivas a que le haga su estudio de anatomía patológica, ¿no? Entonces, las lipomas también entonces son otra patología electiva a ser hecha por cirugía menor. Tenemos también los papilomas, observen ustedes acá, lo que a veces llamamos lunares de carne, o papilomas son estructuras hiperpigmentadas también que tienen un pedículo, ¿no?, que los une a la piel, y por eso su denominación de papilomas. Estos son enfermedades o lesiones de tipo viral, ¿no? Otras lesiones que nosotros también podemos hacer en emergencia o también la podemos hacer en forma programada es las onicocriptosis o los famosos uñeros, ¿no? Ustedes observen ustedes acá en este esquema cómo la uña se introduce en el tejido y produce una lesión que hace que el cuerpo o los tejidos reaccionen formando lo que se llama un granuloma. Esto que ustedes observan acá que está sobre la uña se llama granuloma. Ya es un granuloma a cuerpo extraño, porque en este caso la uña está actuando como un cuerpo extraño al introducirse en los tejidos. Hay casos en que este granuloma se puede abscedar. O sea, ustedes acá también sale pues como un absceso, ¿no? Y acá otro ejemplo de granuloma. Entonces, esto tiene que ser también retirado. Hay que hacer la onisectomía, puede ser parcial o puede ser total. Otra patología son las verrugas. Las verrugas también podemos hacerlas con electrocauterio. Se coloca aquí un poco de silocaína, de anestesia, perdón, lidocaína debajo de la estructura y con la ayuda del electrobisturí o la electrocirugía se cauteriza estas lesiones, ¿no? Observen ustedes las verrugas. Pueden, las verrugas pueden salir en cualquier localización de nuestro organismo, del cuerpo. Básicamente sale en los miembros, en las manos, en los dedos, en los pies, en las piernas, pero también hay de localización en la cara también, ¿no? Como ustedes ven acá, en la cara interna del muslo, etcétera. Luego tenemos también la aplicación de la crioterapia. Como ustedes saben, la crioterapia es una terapia en frío, ¿no? Se lleva a ciertos tejidos, como ustedes ven acá, las queratosis, las famosas queratosis se curan con crioterapia, ¿no? La crioterapia consiste en aplicar un gas que es a base de nitrógeno y se aplica acá en estas zonas de queratosis y se logra evacuar estas lesiones, ¿no? Las famosas queratosis actínica más que nada. Bueno, finalmente esas son las acciones que podemos hacer en cirugía menor. Una cosa muy importante antes de realizar siempre cualquier procedimiento tanto de cirugía menor como otro tipo de procedimientos, es siempre el consentimiento informado. Siempre tenemos que, en los casos de emergencia no, pero cuando son casos de cirugía menor electiva, sí, es muy necesario el consentimiento informado. Ya habíamos comentado de esto al principio. Siempre que tratemos con un paciente y que le vamos a hacer una cirugía menor o que le vamos a hacer un procedimiento, es necesario
contar con el consentimiento informado del paciente. Eso quiere decir que informado quiere decir que nosotros vamos a informar al paciente en qué consiste el procedimiento y para qué le estamos haciendo el procedimiento. Entonces, primero tenemos que presentarnos, buscar la empatía con el paciente, tratar de que el paciente se sienta cómodo, que confíe en lo que le vamos a hacer, porque obviamente lo que le vamos a hacer va a ser por el bien del paciente, y al final le hacemos firmar al paciente un documento que más o menos es, acá les voy a mostrar un documento que más o menos se aproxima a lo que viene a ser una hoja de información y consentimiento. Entonces firma el paciente y ya ustedes de alguna manera tienen o salvan lo que es la responsabilidad médico-legal, ¿no? Ustedes saben que actualmente en los últimos tiempos se ha vuelto muy de moda siempre los reclamos de los pacientes. El paciente dice, no, pues si el doctor a mí no me dijo, pero si el doctor a mí no me dijo nada, entonces siempre es mejor informar bien al paciente y hacerle firmar una hoja de consentimiento, ¿no? Antes de nosotros practicar una cirugía menor, es bueno reconocer algunas zonas de riesgo, ¿ya? Para que ustedes siempre eviten de cometer alguna lesión que pueda ir en riesgo de la vida del paciente. Entonces, como ustedes saben, las cirugías menores son cirugías superficiales de piel, tejido cerebral subcutáneo, pero hay algunas lesiones que a veces se van un poco más profundas. Entonces, siempre dependiendo de la zona donde vamos a intervenir, hay que tener en cuenta este cuadro que le mostramos acá, ¿ya? En el cual siempre hay que tener en cuenta y mucho cuidado. Por ejemplo, en las zonas del cuello, en las zonas laterales, superficiales, hay que tener mucho cuidado con la vena yugular externa, no profundizar mucho porque nos podemos volar la vena. En el triángulo posterolateral del cuello, o sea, en la zona de la nuca, hay que tener mucho cuidado con el nervio espinal accesorio, ya que también puede producir problemas de tipo motor. ¿Ya? En la zona axilar también, en la zona axilar superficial también hay que tener en cuenta que por ahí pasan nervios importantes como el cutáneo braquial externo y también ramas de los nervios intercostales, de los plexos. ¿Ya? En la zona del codo también hay que tener mucho cuidado, sobre todo con la parte venosa, ¿no? Usted sabe que en la cara anterior de la flexura del codo pasa la vena cefálica y la vena basílica, ¿no? También pasan los nervios cutáneos antebraquiales e internos, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta también esta zona de la cara anterior de la flexura del codo. En la zona de la muñeca también, la zona donde está cerca a la arteria radial, a la arteria cubital, a la parte del nervio también, el nervio radial, nervio cubital. Entonces hay que tener también mucho cuidado de no profundizar mucho en esas zonas. En la zona inguinal también hay que tener mucho cuidado con las zonas donde que estamos cerca a la vena safena interna, a los vasos circunflejos ilíacos también, ¿ya? En la zona del maleolo, del peroné, perdón, del maleolo peroneo, también hay que tener en cuenta el nervio sural, ¿ya? Y asimismo al nivel del cuello del peroneo, o sea, el tercio superior de la pierna, el nervio ciático poplito externo, también tenemos que tener mucho cuidado. Asimismo el borde medial de la pierna, donde está la vena safena interna, ¿no? Y en la zona de la planta del pie y de los genitales también hay que tener mucho cuidado con hacer resección de estructuras que pueden traer problemas de tipo estético o funcional. ¿Ya? Sobre todo, por ejemplo, en la planta del pie, a veces hay que tener cuidado de no hacer resección de tumores o lesiones grandes, porque pueden traer que en la planta del pie, como es una zona que hay que asentar ahí todo el peso del cuerpo, entonces la sutura a veces se abre, hay dehiscencia de sutura, entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de zonas. ¿Ya? Luego seguimos, ahora, ¿cuáles son las contraindicaciones para una cirugía menor? Que acá sí hay que estar muy atentos y tener mucho cuidado con las contraindicaciones. El primero, el más obvio y el más lógico, es que el paciente tenga alergia a los anestésicos locales, ¿no? Obviamente que hay pacientes que son alérgicos a la lidocaína, siempre hay que preguntar al paciente, señor, ¿es usted alérgico? ¿Alguna vez se ha curado un diente? Como ustedes saben, para la curación de dientes a veces colocan anestesia, entonces ya el paciente sabe que puede tener alguna reacción y es necesario que lo informe para que ustedes tengan conocimiento. Otra contraindicación también son pacientes que tengan alteraciones patológicas o farmacológicas de la coagulación, o sea, coagulopatías. Es mejor abstenerse de hacer una cirugía y enviarlo mejor a un hospital de mayor resolución para que puedan tomar las medidas de precaución en el caso ocurra una hemorragia.
Otra característica también importante de complicación es pacientes que presentan alguna vasculopatía periférica, ya, sobre todo, como ustedes saben, muchas veces se utiliza como anestésico local la lidocaína con adrenalina, ¿no? Ustedes saben que la adrenalina es un vasoconstrictor y para pacientes que tienen una vasculopatía periférica puede ser perjudicial, ¿no? Como ustedes ven, puede ocasionar zonas de necrosis, etcétera. Otra contraindicación, obviamente, es en pacientes que tienen una vasculopatía periférica, sobre todo pacientes que cuentan con placas de aterosclerosis, pacientes también que pueden tener ciertas lesiones de irrigación por la presencia de la adrenalina en la silocaína. Por eso siempre se les recomienda usar lidocaína sin adrenalina para hacer las intervenciones de cirugía menor. Obviamente pacientes con antecedentes de coronariopatías que están en tratamiento, tienen por ahí arritmias o tienen alguna lesión o de repente tienen una válvula, ¿no? Entonces es mejor este tipo de pacientes enviarlos a un hospital de mayor resolución para que se tomen las medidas de precaución del caso. Pacientes con VIH, obviamente también, no es que actuemos en forma discriminatoria, pero siempre pacientes con VIH se utiliza prevención en el sentido del instrumental, ¿no? El instrumental tiene que ser totalmente descartable y ubicar siempre ambientes que sean exclusivos para este tipo de pacientes. Por eso es mejor pacientes con VIH que tengan este tipo de problemas de cirugía menor, es mejor también evitar intervenirlos y enviarlos a un hospital donde tengan mayor resolución, sobre todo del tipo material, ¿no? Como les repito, necesitan de material descartable. Otra característica también está contraindicado, sobre todo en niños que no ofrecen, digamos, mayor colaboración, ¿ya? Y indudablemente en pacientes pues, que están intoxicados, intoxicación alcohólica, pacientes ebrios, también no se debe intervenir, ¿no? En el embarazo también es mejor evitar las intervenciones de cirugía menor. De repente la anestesia local puede tener cierta influencia, también los antibióticos. Entonces mejor en pacientes embarazadas es mejor evitar lo que es la cirugía menor. Y finalmente en pacientes que no aceptan, digamos, un resultado que podría ser adverso, ¿no? Nosotros a veces cuando intervenimos una cirugía menor no sabemos, no podemos prever o pronosticar de que el paciente puede hacer una cicatriz queloide, ¿no? Obviamente se sabe que a veces la cicatriz queloide se presenta en pacientes que es de una manera una patología familiar, ¿no? A veces heredan de los padres, de los tíos, de los abuelos esta característica de cicatriz queloide. Entonces es mejor en estos casos cuando el paciente va a presentar este tipo de reacción dérmica, es mejor no realizar la intervención porque a veces el paciente puede reclamar, ¿no? Pero me han cortado mal, me han suturado mal, porque tengo esta lesión, esta herida, este queloide, yo no tenía esto, yo no quería que salga esto así. Entonces siempre es mejor cuando el paciente aborda el problema más que nada fijándose en el lado estético, es mejor ir con cautela. Ya hay que explicarle bien al paciente, sí que puede haber esa posibilidad, pero si es que el paciente no está aceptando realmente, mejor dejarlo ahí y hacerlo en otro momento o enviarlo o transferirlo a otro hospital. ¿Cuáles son las complicaciones intraoperatorias que puede haber? Como hemos dicho al principio en la definición, las complicaciones tienen que ser mínimas, ¿ya? Tanto intra como postoperatorias. Pero de todas maneras se mencionan algunas para que ustedes tengan en cuenta. Una de ellas es el síncope vasovagal. Me ha ocurrido a mí, por ejemplo, muchas veces que he hecho una resección de uña encarnada, una onisectomía por uñero. El paciente a veces está sentado mirando la intervención, ¿no? Entonces, a veces al mirar la intervención, solo de ver el paciente que se le está colocando la anestesia, siente ya un poco de dolor al momento de colocar el líquido anestésico, y después cuando ya se empieza a sacar el uñero y empieza a sangrar, a veces el paciente se impresiona y se desmaya, ¿no? Me ha ocurrido a mí varias veces. Por eso los pacientes cuando los intervengo de este tipo de cirugías menores, mejor les digo que se relajen, se encuesten bien y que cierren los ojos, que es mejor para que estén ahí concentrados y no estén pensando ni mirando cosas que les pueden producir
un desmayo o una impresión al paciente, ¿no? Entonces, ese es el síncope vasovagal. Menos mal que con tan solo echarlo al paciente, hacerle oler un poquito de alcohol, se le pasa al paciente, ¿no? Pero hay casos pues que a veces puede producirle pues cefaleas, palpitaciones, ¿no? Y ya saben si ustedes si es un paciente que tiene algún antecedente cardiológico, entonces es mejor explicar al paciente, acondicionarlo y hacer lo que se eche y que no mire la intervención. La segunda complicación es la hemorragia, que como ustedes saben, como son tejidos superficiales, a veces la hemorragia es mínima. Como toda intervención, siempre al momento de hacer una incisión, un corte en la piel, ya hay un pequeño sangrado, pero esto se cohíbe con la presión o la compresión directa, ¿no? La compresión directa, ustedes aplastan la zona de la herida por unos segundos y tiende a parar cualquier sangrado. Pero de todas maneras acá les pongo, por ejemplo, todos los pasos que se puede seguir cuando hay algún sangrado. Lo primero es la compresión digital con gasa, como ven ustedes acá. Luego el mismo punto de sutura va a cohibir el sangrado, ¿no? Cuando ustedes hagan su incisión y empiecen a poner los puntos, van a ver que el sangrado va a detenerse. Si es que aún así continúa, se hace un vendaje compresivo, ¿no? Pues, si es que es un vasito, digamos, de mediano calibre, se puede hacer un pinzamiento, como ven ustedes acá, se pinza el vasito y se liga, ¿no? Ya ustedes son expertos en hacer ligaduras manuales, entonces pueden hacer su ligadura y se cohíbe el sangrado. Obviamente, si ustedes tienen a la mano el electrocauterio, también el electrocauterio tiene botón de electrocoagulación, entonces esto va a ayudar bastante, ¿no? Con el electrocauterio se minimiza bastante lo que es el sangrado local de las incisiones. Luego, finalmente, entonces las reglas para la cirugía menor segura son, en primer lugar, informar al paciente, ¿no? Que firme el consentimiento informado. Luego tenemos que ser muy cautos y actuar en función de nuestras capacidades y nuestros conocimientos. Obviamente, cuando ustedes hagan su internado en la rotación de cirugía, van ustedes a adquirir cierta capacidad, cierto entrenamiento, que ustedes lo van a volcar después ya cuando hagan su serum. Entonces, pero ustedes tienen que ver varias veces, hacer varias veces, y cuando ustedes vayan a hacer el serum, de lo que ustedes están seguros, solamente de eso lo hacen, no se avienten a hacer cosas que están ustedes dudando. Si ven que es alguna intervención que requiere de cirugía mayor, de cuidados mayores, es mejor transferir. En este caso también se aplica de no intervenir si el diagnóstico no está claro. Si son lesiones malignas, sospechosas de cáncer, tumores grandes, mejor no intervenir. Hay que, como les dije al principio, identificar las zonas de riesgo, no cortar a ciegas. Hay que enviar todas las lesiones extirpadas a anatomía patológica y si hay alguna duda, mejor es derivar a un hospital de mayor resolución. ¿Cuáles son los cuidados que debemos tener con la herida? Esto es muy importante, esto de los cuidados de la herida, porque esto es lo que más le van a preguntar los pacientes una vez que terminan la intervención. El paciente no va a preguntar si ustedes se lucieron sacando el quiste o el lipoma. No, el paciente lo primero que le va a preguntar, doctor, ¿y cuándo me retiro los puntos? ¿Y cuándo vengo a curarme? ¿No? Entonces, todas esas cositas hay que tener muy en cuenta. Y lo primero que tenemos que hacer es al paciente, una vez hecha la intervención, hay que revisar la herida dentro de las 36 a 48 horas siguientes a la intervención, ¿ya? Entonces, ese sería el primer punto. Luego, cuando curemos, hagamos la curación, revisemos, hay que aplicar nuevamente un antiséptico ahí en la zona de la herida y debe permanecer luego tapada hasta que llegue la fecha del retiro de puntos, ¿no? La herida siempre se debe mantener seca. Hay que recomendar a los pacientes que la zona donde está la herida no se moje, no mojar la gasa tampoco, ¿ya? Y si es que hay algún poco de dolor o si es una zona que ha habido cierta sospecha de inflamación, de infección, hay que dar antibióticos y analgésicos como el paracetamol. Entonces ahí ustedes le van a preguntar, ¿y cuándo vengo para sacarme los puntos? Entonces es importante que ustedes vean este cuadro de acá en donde vamos a explicar más o menos cuándo pueden ustedes retirar los puntos. Recuerden que el retiro de puntos también es una actividad de cirugía menor que ustedes tienen que hacerlo, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta siempre lo primero. Lo primero es que mientras más tiempo dejemos los puntos de sutura, hay más posibilidades que se infecte una herida.
Asimismo, el lado opuesto, a menos tiempo de que se retiren los puntos, o sea que estén permanentes los puntos y retiremos los puntos antes de tiempo, hay más posibilidad de dehiscencia de la sutura. Dehiscencia quiere decir que los bordes de la sutura se vuelven a abrir, ¿no? Ahora, si por alguna circunstancia hay algún paciente, hay pacientes que tienen características como pacientes que tienen, son bajos en proteínas o son pacientes mayores que a veces ustedes saben que los tejidos ya no son como de una persona joven, a veces no se unen, no se cicatrizan de una manera normal. Entonces, a veces, a pesar del tiempo que nosotros le damos, se abre un poco, entonces podemos usar como alternativa las banditas llamadas Steri-Strips o banditas en mariposa, que también vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, esta tabla es importante que ustedes la graben, ya es el tiempo medio más o menos de retiro de puntos según la localización cutánea. Entonces, la localización cutánea es importante a tener en cuenta para el retiro de los puntos. En la cara, como ustedes ya saben, la piel o el tejido de la cara es muy delgadito, entonces acá no requiere muchos días de estar permanente, de estar la permanencia de las suturas. Puede ser de 4 a 5 días nada más. En el cuero cabelludo es un poco más de días. Ustedes saben, el cuero cabelludo es un tejido grueso. Están de 7 a 9 días. En los casos de la cara anterior del tórax y del abdomen, de 8 a 10 días. Acá se incluyen en el abdomen las heridas operatorias, heridas quirúrgicas. En los miembros, en brazos y piernas, de 10 a 12 días en brazos y en piernas de 10 a 14 días. También en la zona dorsal, o sea, zona de la espalda, también de 10 a 14 días. Como ustedes verán, en esa zona también la piel es bastante gruesa. Entonces, no olvidar estos días, ya que los pacientes siempre preguntan, doctor, ¿y hasta cuándo me saco los puntos? ¿Qué día vengo para que me saque los puntos? Importante tener en cuenta esto. Bien, en cuanto a dónde vamos a realizar la cirugía menor, hay que tener en cuenta lo que son ambiente y equipos. Tenemos que tener dentro del centro médico, de la posta o del hospital donde estemos laborando, siempre un ambiente específico dedicado solamente para lo que es cirugía menor. Ya en estos ambientes, como observan ustedes acá, tiene que tener, pues, estar equipado con su mesa, ¿no? O camilla también, pues tenemos acá una mesa de mayo, tenemos una vitrina donde se guardan todos los materiales estériles, asépticos, ya, para que se pueda hacer la intervención. Entonces nos piden de que haya pues una sala o ambiente específico para hacer este tipo de cirugía. Pues acá no pueden entrar pues a hacer sala de espera o hacer reuniones de otro tipo, ¿no? Entonces tiene que ser un ambiente exclusivo o específico para cirugía menor. Ya tiene que ser un ambiente limpio, con buena ventilación, una temperatura más o menos moderada y con una luz artificial que vamos a ver más adelante. Esta va a estar dada por la lámpara cialítica. No es un ambiente obviamente igual pues que un área blanca de un centro quirúrgico, pero por lo menos debe estar limpio, bien ordenado, con su mesa, como ya dijimos, acá su camilla, perdón, su mesa de mayo. Al fondo observen ustedes el equipo de electrocauterio, una mesita también donde van todas las soluciones, todos los materiales. Acá ven unas cajitas de los guantes. Un ambiente también donde se puede hacer un lavado con jabón, con dispensador automático, y hacer un lavado quirúrgico sobre todo, ¿no? Y acá observen ustedes, acá a la derecha, entonces la lámpara cialítica, que es la luz artificial que va a alumbrar. En cuanto a otros materiales, como ya dijimos, la mesa de mayo, el material de pinzas o de instrumental, que como ya ven ustedes es el más sencillo. Tenemos acá las pinzas de Adson, la pinza de disección sin uñas, la portagujas, el portabisturí, las tijeritas de Metzenbau, la tijerita de Mayo y pinzas hemostáticas, la de Halsted o Mosquito y la de Kelly, ¿no? Adyacente a esta zona también debe haber un ambiente especial para que el paciente se pueda vestir. Ya no lo van a vestir al paciente acá dentro de este ambiente, tiene que haber un ambiente adicional para que el paciente pueda vestirse y ponerse una batita limpia y pueda subir a la camilla. El instrumental básico, bueno, ya ustedes lo conocen, bueno, lo que son el portabisturí. Tenemos acá portabisturí 3, 4 y 7, el 3 va del 10 al 15, el 4 va del 20 al 24. Tenemos acá los portaagujas, que ya ustedes conocen, las tijeras de Metzenbau, las tijeras de Mayo, curva y recta.
Las pinzas de Adson tienen ustedes acá con uña y sin uña. Tienen acá las pinzas hemostáticas, como son las Kellys, las Halsted o Mosquito, ¿no? Tienen acá los separadores de Farabe, los separadores de Richardson, los separadores Volkermann, etcétera, ¿no? Esta es la sonda canalada que, bueno, nos ayuda mucho para, sobre todo, a la extracción de uñas, ¿no? En cuanto al cuidado que tienen que tener ustedes para hacer una cirugía menor, bueno, ya obviamente el lavado de manos quirúrgico, el uso de guantes quirúrgicos también, ¿no? Ya conocen ustedes todas las características de los guantes quirúrgicos, el uso del electrobisturí, también acá ustedes tienen bisturí eléctrico, tienen acá arriba el lápiz que se utiliza para hacer el cauterio, y se pueden hacer cortes también con esto, ¿no? Cortes de estructuras más o menos de tejidos duros. Tenemos acá también el uso del material de sutura que ya ustedes conocen, el uso de grapas también. Observen ustedes acá en este cuadro todos los tipos de manera de cerrar una herida, ¿no? Es con puntos, con la cinta, el Steri-Strip que ya le habíamos mostrado, con grapas también. Observen ustedes también que se puede unir o cerrar una herida con grapas, ¿no? Esto es con un pegamento especial que vamos a ver más adelante. Y acá también puntos de sutura, Steri-Strips, grapas, y este es el aparato para colocar las grapas. Estas son los Steri-Strips o suturas adhesivas, observen ustedes. Generalmente esto se aplica en suturas lineales y que no sangran, ¿no? Porque si obviamente es una herida que está sangrando, no, con ponerle esto pues no va primero tenemos que cohibir el sangrado, limpiar bien la herida y cerrarlo de esta manera, ¿no? Estos son los famosos Steri-Strip. Acá observen ustedes, estas son las banditas que se colocan en las heridas de esta manera, ¿ya? Luego, esta es la sustancia o líquido o pegamento de heridas, ¿no? O sea, eso es el butil cianoacrilato y el octil cianoacrilato. Son también sustancias que lo venden así como unos chisguetitos y que sirven para unir el borde de las heridas. Acá tenemos un ejemplo, acá hay una lesión media sospechosa, se ha hecho la resección, mira, una resección amplia. Siempre al momento de hacer una resección sospechosa hay que delimitar siempre más o menos una distancia de 1 centímetro del borde de la lesión para poder hacer la resección, nunca hacerlo muy pegado al borde de la lesión. Entonces acá se ha utilizado el butil cianoacrilato, ¿no? Se ha puesto acá y observen ustedes al tiempo cómo ha quedado perfectamente unido el tejido. El uso de los drenajes es muy importante. Vamos a ver su uso, en qué momento se utilizan los drenajes. Los drenes, como ustedes saben, son dispositivos que se utilizan para evacuar colecciones, ya sean líquidas o gaseosas, ¿no? Pueden ser, por ejemplo, lo vamos a clasificar en 2 tipos de drenes, el dren preventivo y el dren curativo, ¿no? El dren preventivo es para evitar colecciones, ¿no? Como por ejemplo seromas, que a veces cuando sacamos un tumor deja un vacío. Entonces ese vacío, mientras se rellena de tejido, se ocurre la presencia de un líquido que se llama seroma. Entonces, para evitar esta presencia de seromas, a veces se deja un dren para que se evacúe el líquido y no forme más adelante posibilidades de que este seroma se infecte, ¿no? Porque los seromas también se pueden infectar y pueden llegar a ser abscesos, ¿no? Entonces el dren preventivo va para evitar seromas, hematomas, ¿no? Y colecciones sépticas. Y los drenes curativos, que se sirve para evacuar colecciones ya formadas, como ya cuando hay abscesos, hematomas mismos previos, ¿no? Este es un tipo de dren. Vamos a ver qué tipos de dren hay. Hay drenes que, por ejemplo, se utilizan las gasas. Las gasas también pueden ser utilizadas como dren. Se introducen en el espacio que se ha debridado el tumor o lo que se ha debridado, digamos, un lipoma, un quiste, etcétera. Queda un espacio de este tipo, entonces se colocan las gasas ahí y drenan por capilaridad, ¿ya? El dren más usado es el dren Penrose, como ustedes observan acá. Es un dren de látex o silicona, tiene estas características, es hueco en el medio, ¿ya? Y sirve para drenar sobre todo heridas. También se dejan en cavidades, en el abdomen también se suele dejar dren Penrose para evacuar líquidos, para evacuar sustancias purulentas, digamos así, ¿no? Entonces es el famoso dren Penrose, ¿ya? Que es de mucha utilidad en cirugía. Adicionalmente también tenemos otro tipo de drenes, son los drenes tubulares, como son el dren de Nelaton. Observan ustedes aquí, el dren de Nelaton también se suele dejar también
zonas donde sospechamos que puede haber sangrado, en cavidad intraabdominal sobre todo, ¿no? Entonces, la famosa sonda o tubos de silicona de Nelaton, y también las sondas de Petzer. Esta sonda de Petzer también tiene cierta utilidad, sobre todo cuando se hace gastrostomías. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones del drenaje? Cuando tenemos un absceso, tras su debridación, siempre es mandatorio colocar un dren, sobre todo un dren laminar tipo Penrose. Observen ustedes acá cómo se está colocando luego del drenaje del absceso, ¿no? Y queda más o menos así la colocación del dren. Luego, sobre todo en heridas con alto riesgo de infección, también hay que colocar el dren. Observen ustedes acá que está colocado un dren. Esta es una zona infectada, ¿no? Una herida infectada con celulitis alrededor, ¿no? Luego también para evitar el riesgo de hematomas, ¿no? Observen ustedes cómo se divide un hematoma, y también acá se colocan los drenes Penrose. Se pueden colocar varios drenes, ¿no? Dependiendo cuán grande sea la zona que se ha drenado. Y en cuanto a la higiene quirúrgica de la zona que vamos a operar, a la cabeza entonces lo yodopovidona y la clorhexidina para limpiar la zona operatoria, ni hablar que debemos estar bien equipados, ¿no? Ponernos nuestro gorro, nuestra mascarilla, si es posible una ropa, una batita para poder estar siempre, no contaminar las zonas de la herida, los guantes, etcétera. El lavado de manos quirúrgico que ya ustedes conocen, y el dibujado de la incisión que a veces se realiza para guiarnos al momento de hacer la incisión operatoria, ¿no? Últimamente no se recomienda el rasurado de la piel en las zonas donde se va a hacer la cirugía, ¿no? Hay estudios que demuestran de que el rasurar la piel no disminuye para nada la flora bacteriana. En cuanto a la anestesia local, que habíamos mencionado al principio, hay diferentes técnicas de infiltración. No tenemos acá la técnica lineal que ustedes ven, están observando acá. Siempre el bisel para arriba, se coloca la anestesia en forma lineal, se aspira siempre antes de ingresar el anestésico para saber si no estamos ante una estructura vascular, y se coloca la anestesia retirando lentamente y en forma lineal. Está en lo que se llama la infiltración angular o en abanico. O sea, ustedes consiste en colocar en varios puntos alrededor de la zona que se va a incidir. Ya, más o menos estas agujitas de acá indican cuántas veces tenemos que poner a veces la anestesia en forma de abanico. Acá también, en la caso, este es un tipo de anestesia perifocal o en rombo también, ¿no? Observen cómo la aguja va hacia un extremo, al otro extremo, y en el ángulo opuesto también en forma de rombo. ¿Cuáles son las maniobras quirúrgicas elementales? Ahora vamos a ver entonces ya lo que son en sí las cirugías de cirugía menor. Bueno, esto es para comenzar las incisiones que se debe hacer en piel. Siempre la disección puede ser cortante, perdón, acá con bisturí, puede ser con tijera también, puede ser disección roma. O sea, roma quiere decir que, como ven ustedes acá, se ingresa las pinzas para divulsionar. Divulsionar quiere decir que se ingresa la pinza y se la abre la pinza para separar los tejidos, ¿no? Entonces poco a poco se va separando tejidos y se va retirando. En este caso es un quiste sebáceo que hay en el cuero cabelludo, ¿no? Los tipos de sutura que ya ustedes se conocen a la perfección, todos los tipos de sutura que pueden hacer. ¿Y cuáles son las intervenciones de cirugía menor más comunes? Tenemos entonces, dentro de las intervenciones de cirugía más comunes, el retiro de los nevus, ¿no? de las lunares. Ya vamos a ver un video, un ejemplo de cómo se puede retirar un lunar. ¿Ya? Observen ustedes acá, dibujo previo, acá se está colocando la anestesia. Este es un pequeño lunar bastante oscuro, como ustedes verán. Entonces es necesario, si es un lunar que estamos sospechando que puede tener alguna característica de malignidad, mejor es sacarlo. Observen ustedes acá alrededor de la línea que se ha trazado, más o menos respetando una distancia de a veces 1 centímetro, ¿no? Del borde del nebus. ¿Ya? Se coloca la anestesia, colocada una anestesia lineal, como han visto. Esperamos unos segundos, un par de minutos a veces, para que la anestesia logre su cometido de anestesiar toda la zona que se va a hacer la incisión.
asepsia respectiva, se coloca un campo estéril. Ya observan ustedes. Se hace la incisión, observen ustedes con mucha precisión, con el bisturí, se hace una incisión en forma de ojal. Entonces se coge con la ayuda de la pinza de disección y se sigue cortando con el bisturí. Entonces listo, se sacó. Observen ustedes que es una resección bastante superficial, no solo de la piel nada más. Ha sangrado un poquito, pero se presiona un poco, se limpia y con los puntos va a cohibir totalmente el sangrado. Ya seguramente cuando ustedes tengan oportunidad de hacer estos procedimientos van a ver que el sangrado es controlable, pues no hay que asustarse mucho con el sangrado, ya que tenemos que pensar que es una lesión superficial que con solo comprimir con la gasa puede parar, o si no con el mismo punto ya el sangrado se cohíbe totalmente. Entonces aquí le está colocando un punto simple, y aquí ya ustedes se saben a la perfección. Ya coloca su punto simple, otro punto más, doble siempre del cirujano, y los dos puntos simples. Listo, entonces ya tienen una resección de nebus. Hemos puesto solo dos puntitos, y esto obviamente no se deben olvidar de enviarlo a anatomía patológica, ¿no? Todo lo que ustedes han reseccionado para que se pueda hacer el estudio anatomopatológico respectivo. Bien, esto vendría a ser entonces la resección de un nebus. Han visto ustedes que es algo sencillo en realidad, solo es cuestión de tener bien en claro las zonas donde se va a hacer la resección y también los principios quirúrgicos. Miren, adicionalmente le está poniendo unas banditas de Steri-Strip, por si acaso, para que haga más compresión y haga más afronte de los bordes. ¿Ya? Luego, a continuación, otra patología que también es necesario tener muy en cuenta, que es muy frecuente en emergencias, son los abscesos, ¿no? Abscesos de partes blandas. Como ustedes saben, el absceso es un acúmulo de pus en una cavidad neoformada y se caracteriza por tener las cuatro características de la infección, que son el calor, rubor, dolor y tumor, ¿no? Entonces, el calor quiere decir que es una zona muy caliente, rubor que se enrojece, dolor que duele. Estos abscesos suelen doler bastante y tienen una forma de tumor. Pero este tumor, para diferenciarlo realmente de lo que puede ser una celulitis o de repente una erisipela o una quemadura de primer grado, es necesario siempre palpar el tumor primero y detectar la zona de fluctuación. Esta zona de fluctuación central de un absceso es la característica de los abscesos y es justamente la zona en donde se va a hacer la incisión para el drenaje respectivo. ¿Ya? La etiología de los abscesos, por lo general, el Staphylococcus aureus, y también en caso de mordeduras, sobre todo de animales, es polimicrobiana. Vamos a ver un siguiente video para ver cómo se hace una debridación de abscesos, ¿no? Acá observen ustedes ejemplos de abscesos. Acá observen ustedes un absceso mamario. Vean la cantidad de pus que puede debridarse de un absceso, que llena casi media riñonera. ¿Ya? Inclusive hemos visto en la práctica quirúrgica que a veces hay más cantidad, a veces llenan hasta 2 riñoneras de pus. Realmente las cavidades neoformadas se pueden localizar en forma muy, muy amplia, ¿no? Vamos a ver cómo es que se drena un absceso. This is a video in clinical medicine from the New England Journal of Medicine.
Incision and drainage is the primary therapy for cutaneous abscess management, as antibiotic treatment alone is inadequate for treating many of these loculated collections of infectious material. Most localized skin abscesses without associated cellulitis can be managed with simple incision and drainage. Han observado ustedes al comenzar cómo se incide el bisturí para el momento de drenaje de abscesos. Eso es típico en los abscesos. Siempre el bisturí se coloca en una posición de 90 grados y se incide en la zona de fluctuación. Luego se introduce una pinza de Kelly para divulsionar, abrir la zona de la incisión, que generalmente puede ser 1 o 2 centímetros, y pueda salir la mayor cantidad de pus posible. Y luego se colocan estos hisopos que ustedes ven acá para hacer un cultivo de la pus, para saber a qué antibióticos es sensible la pus. But are most commonly found in the axilla, buttocks, and extremities. This outpatient procedure is appropriate for many office settings, as well as for urgent care and emergency department practice environments. Diagnosis of a skin abscess is the first step in a successful procedure. This can be accomplished in 3 ways. Physical examination of the affected area will often allow diagnosis of an underlying abscess based on swelling, pain, redness, and fluctuance. Spontaneously draining skin abscesses are also amenable to diagnosis by physical examination alone. Needle aspiration of a suspected skin abscess can assist the clinician in making the diagnosis of. Esto también es muy importante hacer en un absceso, si es que estamos sospechando que es un absceso, porque a veces hay abscesos que son profundos y por fuera parece como que fuera y que no fuera, ¿no? Pero lo que se puede hacer, una opción es hacer una punción. Como observan ustedes acá, con una aguja 18, se hace una punción y se aspira la pus, y eso también tiene doble se puede decir, doble motivo, en el cual ustedes confirman de que se trata de un absceso, y segundo, este líquido que está dentro de la jeringa pueden ustedes enviarlo también a hacer su estudio, su cultivo, ya, para saber qué tipo de germen es, y obviamente a su antibiótico, su estudio también de resistencia a los antibióticos, para ver a qué antibiótico es sensible este germen y podamos dar un tratamiento orientado exactamente al germen causante del absceso. Localized abscess when results of physical examination are equivocal. Bedside ultrasound is a valuable adjunctive tool for identification of localized areas of fluid under the skin that may represent isolated areas of infection. Obviamente que una ayuda diagnóstica para el absceso también puede ser pues una ecografía, pero cuando ustedes estén trabajando pues de serumistas en sitios un poco alejados o de repente en postas donde no hay ecografía, pues el examen clínico es fundamental, ¿no? Ustedes tienen que diagnosticar su absceso. Is diagnosed in one of these 3 ways may be appropriate for incision and drainage if it is larger than approximately 5 millimeters and found in an accessible location. Extremely large or deep abscesses in areas difficult to anesthetize may be more appropriate to treat in a formal operating room setting. Abscesses of the palms, sole. Esto acá nos están indicando que hay ciertas contraindicaciones para drenar abscesos, sobre todo en zonas, como han visto ustedes, en la zona del pliegue anal. A veces se puede confundir con el quiste pilonidal. El quiste pilonidal es una patología también de origen embrionario que se presenta a veces en esa zona y requiere un tratamiento quirúrgico distinto, ¿no? Eso tiene que entrar a sala de operaciones porque hay que debridarse todo lo que es el quiste pilonidal. Entonces, en ese caso, en ese tipo de abscesos no hay que hacer el tratamiento primario de drenaje, ¿no? Abscesos también que tienen localizaciones muy cercanas a lo que son tendones, nervios, también hay que tratar de ir con mucho cuidado porque pueden haber lesiones. Or nasolabial folds can be associated with complications and may require consultation with an appropriate specialist. Incision and drainage is not indicated for cutaneous El cellulitis. diagnóstico diferencial siempre con la celulitis, ¿ya? Con la celulitis. Obviamente la diferencia del absceso con la celulitis es que el absceso tiene pues su tumor, ¿no? Su tumor con zona de fluctuación central. Abscesos cerca de zonas que están de la cara, sobre todo, que
pueden producir cierto grado de deformación en las zonas de los pliegues de la comisura de los ojos. Bueno, acá un poco algo del material que se debe utilizar para debilitar un absceso. For preparation and anesthesia, obtain a skin cleansing agent, sterile gauze, local anesthetic, and a 5 to 10 milliliter syringe with a 25 to 30 gauge needle. 1% lidocaine is an appropriate anesthetic for this procedure. Lidocaine with epinephrine offers advantages such as reduced bleeding and an extended duration of action, but is typically avoided in areas with a single blood supply. Bupivacaine is another option that offers an increased duration of action for the anesthesia. Items important for the incision and drainage itself include a scalpel blade with handle, a small curved hemostat, normal saline with a sterile bowl, and a large syringe with a splash guard or a needleless 18-gauge angiocatheter for irrigation of the wound, swabs for bacterial culture, wound packing material, scissors, gauze, and tape should all be available to complete the procedure and dress the wound. Obtain informed consent by discussing the risks and benefits of this la procedure, firma del including consentimiento, pain, bleeding, and scar formation. y estar en un ambiente pues, especial preparado para una cirugía menor. Protect yourself from exposure to bodily fluids, as many abscesses are under pressure. A face shield and gloves should be used. Place all equipment on a bedside table that is easy to reach. Position the patient so that the area for drainage is fully exposed. Apply a skin cleanser, such as chlorhexidine or povidone iodine, in a circular motion starting with the peak of the abscess. Cover a wide area Siempre hay outside que of the wound to prevent limpiar la contamination of zona, other equipment. y en este caso con iodopovidona. This should be done by inserting a coloca la 25 or 30 anestesia. gauge needle parallel to the skin and injecting into the intradermal tissues. Once the entire open bore of the needle is under the skin, gentle pressure should be used to infiltrate with the anesthetic agent. Se coloca You will la implant into the anestesia. tissue as the anesthetic spreads out. Continue with infiltration until you have covered an area over the top of En the este caso abscess siempre large se enough to coloca en la anesthetise zona the donde area se va a of hacer la incision. incisión. Some abscesses may require additional injections of anesthetic in a local field block pattern or moderate procedural sedation for additional patient comfort. Hold the scalpel between your thumb and forefinger. Se introduce entonces Make an el incision directly bisturí, over the ya center of the observen abscess ustedes, that en is ángulo de oriented along the 90 long grados, axis of the fluid collection. y se Resistance llega may be felt al as the incision is initiated. al Steady absceso. firm pressure will Si allow it gustan to pueden hold cortar entry un into the poquito, subcutaneous ampliar un poco la tissues. incisión para Turbulent que drainage salga will begin when the abscess la cavity has pus been en una entered cantidad successfully. más o menos favorable. Cosmetic results can be optimized if the incision is made parallel Pero to existing observen skin ustedes de lines. que la incisión se hace The en incision 90 should grados, be pero no extended se to create an profundiza opening mucho, large enough to ensure solamente que adequate drainage atraviese and la prevent piel. recurrent abscess formation. Porque si ustedes It may need to extend the length of the hacen la abscess incisión border. más profunda, Care pueden must be taken to control lesionar the scalpel during the órganos que stab están incision en to la prevent profundidad, puncturing que through the están por back más wall of abajo. the abscess. The goal is to allow enough access for introduction of a hemostat to break up loculations and place internal packing. Use a swab to obtain a sample from the interior of the Se cavity usa for una bacterial pinza para culture. aperturar un poco más While la most patients will incisión. not require Se antibiotics toma after an abscess drainage, los, culture information con is los useful if the hisopos, se patient's toman condition muestras later para worsens enviar and antibiotic treatment becomes necessary. al laboratorio para que se haga un After allowing the cultivo wound y to un drain spontaneously, antibiograma. gently express any further contents. Additional injections of local anesthetic may be helpful during this portion of the procedure if there is significant patient discomfort. Use a curved hemostat for further blunt dissection to break loculations and allow the abscess Entonces, una vez cavity to be que sea completely opened up. Insert the Drenado, se hemostat ha, into the wound until you feel the se ha resistance of sacado normal casi tissue. todo Then la open the pus, hemostat to perform blunt dissection of the internal portion of the abscess se cavity. divulsiona Continue con this la procedure of pinza breaking up para loculations in a ver circular de que motion pueda until haber the quedado entire un abscess poquito más de cavity has been líquido, explored de pus, and any deep tracts that extend o into a surrounding veces tissues have been identified. el absceso puede ser tabicado, Gentle irrigation of the ser wound varias should be performed estructuras. using sterile normal saline. Entonces, Appropriate con la wound pinza de incision disección se size will divulsiona y enhance se apertura irrigation todas and prevent excess las buildup of cavidades que pressure puedan within the haber del abscess absceso. Luego The se irrigation should limpia con continue suero until the fisiológico, effluent se is lava Using la zona wound y packing finalmente material, se such as coloca quarter-inch un or half-inch drenaje. packing strips. Gently pack the abscess by starting in one Un drenaje no debe ser gradually así working around the demasiado entire abultado, cavity. sino basta con Place colocar sufficient solamente packing to keep the una walls of sola the tira abscess separated de and to dren, allow de further dren, drainage en este of caso el debris. Dren-Penrose. Overbag. Bien, ahora otra patología que vamos a hacer, como ya habíamos visto, es la exéresis de la uña encarnada, ya los uñeros, famosos uñeros, ¿no? Y vamos a ver un pequeño video de cómo se realiza una exéresis de uñero.
igual se coloca la anestesia. La uña encarnada en este caso está en este borde, ¿no? Se corta acá con bisturí o puede ser también con una tijera. En este caso se puede usar una tijera de mayo curva. Con la ayuda de una pinza de Kelly se clipa, se clampa el borde cortado y se saca el uñero. Este es el uñero, la uña que estaba metida. Sangra un poco, por eso si lo comprimen, ahí como está haciendo acá una compresión, ya deja de sangrar. Luego se coloca el apósito compresivo y se cita al paciente a los 2-3 días para los paradizos, como vieron al principio, también son causas bacterianas. Generalmente se puede producir en pacientes que presentan herpes zóster o pacientes con bajas defensas, y los síntomas, como ya habíamos explicado, son más o menos el enrojecimiento del borde de la uña, hay un dolor tipo quemazón y la formación de un pequeño absceso subungual, ¿no? El tratamiento puede ser, como ya dije, médico y quirúrgico. Vamos a ver un ejemplo de lo que es una resección de paradiso. Paradiso o paroniquia también se llama, ¿no? Observen ustedes acá en la paciente cómo está aumentado acá de volumen. Ya se forma un absceso, entonces se va a colocar un poco de anestesia. Generalmente la anestesia, cuando se trata de cualquier patología de un dedo, de los miembros, se coloca hacia los costados la anestesia, ¿no? Que se supone que es por donde pasa el nervio o los nervios que dan la sensibilidad a todo el dedito. Entonces con esta anestesia a ambos lados ya se han anestesiado todo el dedo, y aquí con la ayuda del bisturí se hace la incisión y sale la pus pegado a la uña. Es un tratamiento realmente sencillo, rápido, se presiona para que salga la pus y luego se da tratamiento antibiótico. Se da tratamiento antibiótico y analgésico. In more advanced cases, pus may collect under the skin of the lateral fold. If untreated, the infection can extend into the eponychium, in which case it is called eponychia. Further extension of the infection can lead to the involvement of both lateral folds as it tracks under the nail sulcus. This progression is called a roundaround infection. In severe cases, the infection may track proximally under the skin of the finger and forward. Ante la presencia del sangrado se pone una gasita compresiva. Se comprime ahí. Of the nail bed may generate enough pressure to lift the nail off the nail bed. ¿Ya? Muy bien. Ese es más o menos el procedimiento en el caso de una paroniquia. Eso se comprime la gasita y se pone un esparadrapo compresivo para que deje de sangrar. Y el tratamiento complementario es antibióticos y analgésicos. Luego tenemos los lipomas. Como ustedes saben, los lipomas son tumores benignos formados por la proliferación del tejido celular subcutáneo. Pueden ser encapsulados o no, pueden ser únicos o múltiples, pueden ser blandos, móviles e indoloros, ¿no? Observen ustedes acá un gran lipoma que se ha formado acá debajo del tejido celular subcutáneo, en la parte lateral, en el flanco izquierdo. Acá observen cómo es la resección. Hay lipomas en diferentes localizaciones, ¿no? Vamos a ver acá un ejemplo. Miren, observen ustedes acá el tamaño del lipoma grande. Y vamos a ver un ejemplo de resección del lipoma. Previamente se delinea, se traza la zona donde se va a hacer la incisión. Acá se coloca primero una anestesia lineal, primero en la zona donde va a ser la incisión, y luego se coloca anestesia en rombo, ¿no? Son anestesia entonces en dos partes. Una primera lineal donde se va a hacer la incisión y otra en rombo para la parte más profunda. Una vez anestesiado el paciente, se hace la incisión, más o menos por donde se había hecho el trazado inicial.
Se va incidiendo con el bisturí, con la ayuda de la pinza de disección con uña, se sigue avanzando, profundizando. La piel, vean ustedes, es un poquito gruesa y ahí ya estamos avisorando el lipoma debajo, ¿no? Como digo, los lipomas también son pues estructuras o tumores benignos de tipo superficial, ¿no? En este caso, miren cómo está utilizando el electrocauterio para hacer la hemostasia respectiva, ¿no? Cuando sangra un poquito, se utiliza el electrocauterio y ya se cohíbe el sangrado. Entonces, con la ayuda del mismo, también se puede ir disecando, ¿no? Se puede ir avanzando. Usamos nuestros separadores autostáticos y vamos avanzando en la disección del lipoma. Este es un lipoma encapsulado, es un lipoma que está muy delimitado, bien delimitado, digamos. Ahí el cirujano está utilizando el electrocauterio con la ayuda de una pincita de Adson, pinza de disección. Y observen cuando va jalando con la pinza, el lipoma, mira, solito va saliendo, ¿no? Dice, acá estoy, sáquenme, ahí está, sale, ya ven, sale el lipoma. Va quedando una cavidad, observen ustedes, hay una cavidad que queda. Esto es lo que se llama la cavidad que puede formar un seroma, ¿no? Pero como esta es una cavidad algo pequeña, de todas maneras, el cirujano va a hacer una sutura en 2 planos para evitar que se forme el seroma. Sigue haciendo la resección con el electrocauterio. Si no tenemos electrocauterio, lo podemos hacer con una tijera de Metzenbaum. La tijera de Metzenbaum también sirve para este tipo de tejidos. Y se va sacando y se va sacando y salió la pieza, ¿eh? Salió el lipoma. Se hace lo que llamamos revisión de hemostasia para ver que no haya vasitos que queden sangrando, ¿no? Se cauterizan. Y seguidamente el cirujano va a hacer una sutura en primer plano de la parte del tejido celular subcutáneo para que no queden vacíos ahí, ¿no? Que puedan formar un seroma. Entonces, para eso va a utilizar esta sutura que ustedes la conocen, que es el ácido polirlicólico, el Vicryl. Ya, entonces está poniendo ahí sus puntos a nivel del tejido celular subcutáneo. El camarógrafo no está muy bueno, pero ahí alcanzamos a ver entonces lo que es la sutura en primer plano del tejido celular subcutáneo. Muy bien. Y ahí está terminando de colocar la sutura al tejido celular, se hace su punto. Esa ha sido una sutura continua, ¿no es cierto?, dentro del tejido celular subcutáneo. Listo, entonces ahora nos queda la piel, le va a hacer una sutura intradérmica. Observen ustedes, entra por el ángulo superior de la herida. Ya la sutura intradérmica también ustedes ya la saben, ya la conocen, ya la han hecho en sus maquetas obviamente, pero ya tienen ustedes una idea de cómo se hace, ¿no? Acá observen ustedes cómo se hace una sutura intradérmica. O sea, todas estas cosas que ustedes están observando desde el inicio de la cirugía son cosas que ya ustedes en su práctica pues lo han visto, lo han hecho.
Es cuestión de que ustedes, cuando ya roten en los servicios respectivos durante su internado, lo apliquen, no lo hagan. Siempre los cirujanos mayores estamos prestos a que tanto los internos como los residentes pues aprendan todo este tipo de cirugías para que forme parte de su cultura médica, ¿no? Puedan hacer estas cosas. Bien, entonces así más o menos se termina la sutura intradérmica. Bien, ahí se jala y observen ustedes cómo queda la sutura, ¿no? Esa sutura intradérmica. Ahí con la ayuda de la pincita de Adson está haciendo los nudos para fijar a ambos extremos. Igual en la parte de arriba. Bien, ahora otra de las cosas que también hay que ver son los quistes sebáceos, ¿no? Los quistes sebáceos también, como ya habíamos visto, son producto de las glándulas sebáceas, que el poro se obstruye y se forma pues como una bolsa, como un tumor, una tumoración, y son protuberancias de crecimiento lento en realidad, ¿no? Los quistes sebáceos crecen muy lentamente, sino que los pacientes al principio por temor o de distinta manera no se acercan al hospital para hacerse la resección. Ya cuando son grandes, recién se acercan pensando que a veces es un tumor maligno, ¿no? Entonces, por ese temor es que recién se acercan para la resección, ¿no? Entonces, como ya ustedes saben, estos tumores se inflaman o crecen por obstrucción del folículo piloso, o a veces también lo relacionan con un trauma cutáneo, ¿no? En la zona de mayor presencia de estos quistes sebáceos, en lo que yo he visto, es más en la espalda, también en el cuero cabelludo, en la zona retroauricular y a veces, muy rara vez, en la zona inguinal. Vamos a ver una resección de quiste sebáceo. Este es un quiste sebáceo más o menos localizado a nivel de la mama izquierda, casi cerca a la línea central. También acá se hace la asepsia primero, asepsia, antisepsia, con iodopovidona en este caso, se coloca la anestesia local, como ustedes ven. Ahora del tiempo vamos a avanzarlo un poquito. Ya, bueno, acá estamos ya cuando se coloca el campo estéril. Más o menos se examina si la zona ya está debidamente anestesiada. Luego se realiza entonces la incisión. Como ustedes ven, ahí también con la ayuda del bisturí se inciden sin profundizar mucho, siempre en la zona de la piel. Parece que la paciente está quejándose un poquito de dolor. Si es que el paciente se queja de dolor, se pone un poquito más de anestesia, no hay problema.
A veces hay pacientes que son un poco resistentes, que hay que ponerles una cantidad más o menos considerable de anestésico local para poder, para que no le duela al paciente, ¿no? Aunque depende mucho a veces también de la técnica de infiltración, ¿no? A veces hay casos en que no se logra una anestesia que nosotros quisiéramos. Bien, entonces ahí observen ustedes, con la ayuda de la pincita de Adson y más el bisturí se va a hacer la resección del quiste sebáceo. Siempre el ayudante está presto para secar en caso de que haya sangrado y nos dificulte un poco la visibilidad de la zona operatoria. Siempre el mayor problema del sangrado es que no nos deja ver la zona operatoria. Bueno, en este caso ya se está haciendo la resección total del quiste. Se saca, ¿ves? Como una bolita que sale, quistecito, y inmediatamente se procede a hacer la sutura. Se coloca la sutura. En este caso se va a hacer una sutura continua. Vieron ustedes la mano del ayudante, en lo que se llama llevar la sutura, ¿no? El ayudante ayuda a traccionar. Es una sutura continua. Luego, el ayudante suelta la tracción y se jala. ¿Vieron? Fue una sutura continua que se ha hecho acá. Puntito final para cerrar la sutura. Listo, entonces esto es más o menos lo que se quería demostrar con lo que es la resección de un quiste sebáceo, ¿no? Aquí adicionalmente le está poniendo algunos puntitos para aproximar mejor los bordes y también un poco para hacer hemostasia. Bien, chicos, esto sería todo entonces lo que quería mostrarles sobre cirugía menor. Espero que les haya servido de mucho, que ustedes lo sepan aplicar cuando llegue el momento. Y estoy disponible a cualquier pregunta que deseen formular para pasar a la siguiente clase, que va a ser sobre procedimientos. Si tienen alguna pregunta. Doctor, buenas tardes. Sí, Disculpe, adelante. una pregunta. Al momento de hacer el drenaje del absceso, se coloca algo dentro del absceso. Era como una tirita de algo. No sé